Hey, saludos, bienvenidos aquí a José Computer Center. Mira, ya llevaba algún tiempo planeando hacer este video porque pues veo en muchos foros que yo soy miembro de Facebook y en estos foros que uno trata de aprender cuando estás empezando a montar tu sistema y más cuando lo estamos empezando a montar nosotros mismos, como fue en mi caso. Yo aprendí poco a poco leyendo, viendo instrucciones, viendo la experiencia de otras personas, pero algunas veces se nos hace difícil preguntar o pensamos que la pregunta es bien tonta y que vamos a lucir pues ridículo, como uno dice. Pero la verdad el caso es que obviamente también está el caso de los que se creen ahora super papo watt, papo placa solar, y entonces pues se burlan de las personas, pero todos cuando empezamos tenemos unas dudas básicas que queríamos pues entender, y para que entiendas el concepto yo hice una lista de unas preguntas que casi siempre uno se hace y que te las voy pues, a tratar de contestar para que tengas un mayor concepto de lo que es. A la vez que tú entiendas el concepto, fácilmente vas a entender de qué se trata esto. Mira, vamos a empezar con la primera pregunta. Si tengo 3000 watts en el techo, ¿por qué solamente veo 500 o 800 watts? Mira, esa pregunta es bien básica y bien pues, importante, porque la verdad el caso es que son muchas veces, a lo mejor tú montaste 4000, 5000 watts en las placas y cuando vas al controlador, pues ves que dice 500 watts y tú, espérate, aquí algo está pasando mal, ¿qué está pasando? Pues mira, la respuesta es que eso va a depender de primero un factor bien importante: para qué sea tu sistema. Si tu sistema lo montaste para estar off grid, autoconsumo, o tienes un backup, como fue mi caso, de que lo monté pues para tener un backup si se va la luz y que por el día utilice el sol, pues ahí en ese caso pues solamente vas a ver en la capacidad de lo que está marcando tu inversor o tu controlador, pues vas a ver lo que las baterías necesiten y la carga de tu casa. ¿Por qué? Porque él no tiene para dónde más mandar la energía. O sea, la lógica sería de que si tú tienes 5000 watts en placa, pues ¿qué él va a hacer con esos 5000 watts si ya ahora mismo tus baterías están cargadas y tú no estás usando nada en tu casa? Pues él va solamente a producir lo que necesite, pues las baterías y las placas. Ahora, si estás en medición neta, que la utilidad de medición neta es exportar todo el exceso a la red eléctrica, pues ahí tú vas a ver el controlador a su máxima capacidad, porque ya él cargó las baterías, ya él te dio lo que estás necesitando en tu casa, pero ese excedente lo está mandando para Luma o para energía eléctrica, como se llame, o la energía eléctrica de tu país, y entonces pues ahí vas a ver esos números. Pero si estás ahora mismo en autoconsumo o en backup, pues préndete el air fryer o préndete algo que consuma para que tú veas como ese tacómetro va a hacer boost y va a subir por ahí para abajo. Así que si no estás en medición neta, pues no vas a ver la máxima capacidad, a menos que no tengas tus baterías súper bien agotadas, y pues ese ser el caso. Mira, la segunda pregunta: si tengo 6 placas de 300 watts en series de 2, ¿cuántos watts tengo? No tiene que ser 6 placas, es que pues, si tú tienes 8 placas, 9 placas. La cuestión es que la gente no sabe muchas veces cuántos watts tiene. Pues mira, olvídate si lo pusieron en serie, si los pusieron en paralelo, como quiera, se suman los watts de cada placa. Tengo 300 más 300 más 300 más 300 más 300 más 300. Esa es la suma total. Si estaban en serie o en paralelo, eso es otro ajuste que se hace para el controlador, para respetarle el rango del voltaje y esas cosas. Pero siempre, sea como sea la conexión en serie o en paralelo, se suman los watts. Así que aquí ahora mismo estas serían de 3, vamos a ponerle que son de 300 watts, son de 335, pero vamos a ponerle que son de 300 watts. Tengo 6 placas aquí, pues tendría 1800 watts, aunque están en series de 3, ¿me entiendes? La tercera pregunta: ¿cuántas placas puedo poner a mi controlador? Mira, esa pregunta es bien una de las más que veo. ¿Cuántas placas puedes ponerle a tu controlador? Mira, eso va a depender de qué voltaje tú estás corriendo tu sistema. ¿Por qué? Porque muchas veces veo de que alguien pregunta: ¿cuántas placas le puedo poner a un Outback de 80? Que es el más que se utiliza por ahí. Y alguien que ya tiene 12 cómodos, métele 12. Pero es que tú tienes que preguntar primero cuánto está corriendo ese inversor. Si estás a 12 voltios, no le puedes meter 12 placas, loco, porque lo vas a prender en fuego.
Aunque él lo admite, pero él lo acepta si estuvieras a 48 voltios, pero si estás a 24, pues aproximadamente como 2000 watts. Esas especificaciones te las dice, no he visto un controlador que no te diga cuánto es su máximo y cuánto más o menos tiene que correr, así que siempre busca, pero casi siempre, si estás usando un controlador de 80 amperes MPPT, casi siempre a 12 voltios son de 1000 a 1200 watts, a 24 voltios pues como 2000 watts aproximadamente, y a 48 voltios como 4000 watts. Eso no quiere decir que el controlador, vamos a ponerle el Outback FM80, eso no quiere decir que el controlador se va a dañar si pasaste de los 4000 watts. ¿Por qué? Porque mira, ahora mismo en Australia utilizan el mismo Outback, pero allá el máximo es 5000 watts. Y es el mismo controlador, por más que vengan, no, que esa es la versión, no, es que ese controlador está corriendo con las reglas de Australia. Acá se utiliza el código, el NEC, el Código Eléctrico Nacional, y entonces pues aquí pues ellos te dicen que tienes que, si estás corriendo con ese controlador de esa capacidad, pues 4000 watts. Pero eso va a depender de el voltaje que estés corriendo tu inversor. Una pregunta muy pues, utilizada en los foros, ¿qué es ecualizar? ¿Tengo que ecualizar? Mira, ecualizar, eso se utiliza para las baterías que son de ácido plomo abiertas, las que tú le quitas el taponcito y le tienes que echar agua, porque ácido plomo son las AGM, las que son selladas, todas esas tienen ácido adentro. Lo que pasa es que utilizan una tecnología diferente, pero las que utilizan la ecualización son las baterías de ácido plomo abiertas, las que le tienes que echar. Pues las baterías, casi siempre el manufacturero te dice, mira, ecualízalas de cada mes, ecualízalas si son de un uso continuo de cada tantos días. Pues eso va a depender, pero en teoría la ecualización es un método pues para corregir y tratar de igualar las celdas y tratar de que no sea, o sea, que eso no tiene, si ahora mismo tú tienes unas baterías que tú las utilizas de backup, como es mi caso, pues tampoco es que tienes que estar actualizándolas cada 15 días. O si le cogiste la gravedad específica al voltaje y viste que tiene un punto uno menos, pues rápido la vas a ecualizar, porque la verdad el caso es que también exceder las ecualizaciones hace daño, porque las estás llevando a un voltaje extremo, en unas temperaturas extremas, que estarle ecualizándolas a cada rato, eso tampoco es bueno. Pero lo mejor sería ver las especificaciones del fabricante, y ahí él te va a decir, porque esos fueron científicos, ingenieros que hicieron pruebas y saben más que cualquier persona. Hablando de ese tema, una de las preguntas también, ¿qué es la gravedad específica? Mira, la gravedad específica es una medida que se toma con un dispositivo que se llama, como este que están viendo aquí, que se llama un refractómetro. Eso lo que utiliza es que coge una gotita del ácido, del líquido que tiene dentro de las baterías, y él mide pues y te da una gráfica para tú saber más o menos cómo está la batería. Es lo más preciso que tenemos ahora mismo, pero obviamente eso es como yo tú no vas a estar utilizando, porque hay muchas personas que te van a decir, no mires el voltaje, olvídate de eso. Sí, tú no vas a estar llegando de tu casa al trabajo con 16 baterías, a estar sacándole a cada jato a 16 por 3, son como 40 y pico, a estar sacándole 40 y pico de veces una gota para estar midiendo en la luz. O sea, eso lo hace pues una persona que no esté trabajando en su casa, pero una persona normal. Eso es como, mira, para ponerte un ejemplo, no le hagas caso a la agujita digital que te dice que está lleno, no, el tanque de tu gasolina, no, métele una manga y prueba a ver cuánto, no le hagas caso, no, mira papi, esas cosas están hechas para, aunque sí hay que entender de que no tiene la misma precisión, sí, está todo claro, pero la gravedad específica yo la tomo de cada mes o de cada mes y medio, pues para verificar que las baterías estén bien, pero más o menos cuando tú lleves tiempo vas a entender de que la gravedad específica tú la tomas. Sí es muy bueno tener un refractómetro, pero yo por lo menos no lo voy a estar haciendo todos los días, de cada 2 horas que quiero chequear sacándole a mis 8 baterías 3 celdas a 3 celdas cada una, estar sacándole una gotita para verificar. A ver, es un proceso un poquito complicado. Pero si lo quieres hacer, eso es tu tiempo, ¿viste? Pero sí, la gravedad específica es la manera más fácil, más precisa, no más fácil, más precisa de tomar el voltaje de las baterías de ácido plomo abiertas, porque las AGM, pues como son cerradas, no le puedes tomar la gravedad específica. Ahora,
Otra pregunta que también corre mucho en los foros, ¿las baterías marinas son buenas para los sistemas solares? Mira, hay mucha gente que he visto que utilizan baterías de estas que utilizan que compran en Walmart y que son para botes, y las baterías marinas son como un intermedio entre una batería de ácido plomo, pues las que se suponen de Deep Cycle, y una batería de carro. Así que pues sí, de que te pueden funcionar, claro que sí. Están a un precio bastante accesible, claro que sí. ¿Son las mayormente recomendadas? No. Casi ningún sistema bueno, a mí, si me venden un sistema y cuando yo vea en el chopper me anuncian que es con baterías de estas marinas, pues yo tendría que pensarlo, ¿viste? Porque esas baterías no están hechas para eso, aunque también tenemos que destacar que las baterías, casi todas estas Trojan, Rolls, US Battery, desde el huracán María para acá fue que empezaron a ponerle el sellito que si ahora se dice Solar. Es la misma batería que utilizan en carritos de golf, porque casi todas estas baterías GC2, que se llama Golf Cart 2, ese es el grupo, que es lo que mide su tamaño, pues esas baterías están hechas para carritos de golf o montacargas o de estas cosas eléctricas que necesitan una descarga profunda. Ahora las compañías, cuando vino el boom de energía renovable, pues ahora pues le ponen un sellito que dice Solar, Deca Solar, Trojan Solar Division, pero casi siempre son la misma batería que utilizan para los carritos de golf. Así que obviamente las baterías de carritos de golf pues están hechas para agotarse a unas descargas más profundas y a unas descargas más frecuentes que una batería marina, y por eso pues tienden a costar más y a durar un poco más. Pero no es que no sirvan, pero yo no las compraría, ¿viste? Ahora, ¿cómo saco el cómputo de capacidad de mi banco de capacidad en amperes hora? Pues mira, esto es bien sencillo. Tú vas a multiplicar, ahora en mi ejemplo, mis baterías son de 232 amperes. Yo tengo 8 baterías. Pues si tú estás a 48 voltios, pues tú vas a multiplicar 232 por 48. Y ahí te va a dar la suma de cuánta capacidad tú tienes en amperes hora. Si estás a 24 voltios como yo, que entonces pues tengo 8 baterías pero estoy a 24, pues ¿qué pasa? Pues entonces tú tienes que multiplicar 232 amperes por 2. ¿Cuánto te da? 232 por 2. ¿Cuánto es? 464, ¿verdad? Entonces 464 por 24 voltios, que es que estoy corriendo mi sistema, ¿me entiendes? Y ahí te va a dar lo mismo que si lo hubieras multiplicado a 48 voltios, es lo mismo que si lo hubieras multiplicado a 12 voltios, haciendo pues la corrección de cuánto es tu banco, de cuántos amperes horas tiene tu banco. Si estás a 12 voltios y tienes 8 baterías, pues tienes 4 bancos, tienes que multiplicar 232 por 4, y eso entonces lo multiplicas por 12. ¿Sabes qué? Siempre va a ser, como te estoy mostrando en este ejemplo, a 48 voltios, tengo 8 baterías de 232 por 48, y ahí te va a dar tu capacidad. Otra pregunta que se hace muchas personas: ¿cómo instalo las placas? ¿En serie o en paralelo? Mira, como único tú vas a montar las placas en paralelo sería que estés utilizando un controlador que no sea MPPT, que tienen un voltaje bastante bajito, de 50 voltios. Estos controladores económicos casi siempre que no son MPPT, pues tú no le puedes poner placas en serie porque excedes el voltaje que aceptan esos controladores. Pero cuando son MPPT o High Voltage, como los MPP Solar o muchos de estos LA Piver, que hicimos un review hace poco, que aceptaba hasta 200 voltios, pues ahí le puedes meter, pero casi siempre utilizan 150 voltios como medida. Pues casi siempre utilizan el Schneider, los MPP Solar, los Growatt, que no sean high voltage, obviamente, los Outback y Piver, todas esas marcas utilizan 150. Pues no quiere decir que tú puedes llegar hasta 150, porque el voltaje va a variar dependiendo de la temperatura, dependiendo si hay unos rayos bien fuertes del sol. Si ahora mismo llega una nube, y está lloviendo y enfrían las placas y de repente se va la nube a las millas, ¡pum!, tú vas a ver que ese voltaje de las placas va a subir un montón y te va a producir algunas veces hasta más de lo que tú tienes en el techo. Pero eso fue porque pues la temperatura, se enfriaron las placas y entonces pues les ayudó a dar esa pues mayor capacidad.
pero la verdad el caso es que tienes que dejarte llevar por las recomendaciones que te da el manufacturero. Si te dice 150 voltios, pues tú sumas el VOC de las placas, porque casi siempre en la etiquetita que tienen las placas en la parte de atrás te va a decir el voltaje y el amperaje que tiran esas placas. Pues entonces pues tú buscas el VOC, ok, el voltaje a máximo corriente, eso quiere decir que tú lo vas a sumar. Ok, tengo estas placas que son de 40 voltios, pues déjame ver, 40 más 40 más 40 son 120, pues ponlas de 3 en 3, ¿entiendes? Casi siempre se ponen de 3 en 3 cuando son placas de 335, 300 watts, pero ya que están viniendo placas ahora de 400, de 450 watts, pues con eso tienes que sumar, porque si pones 3 placas de esas de 450 watts en serie y tienes un controlador que su rango es hasta 150 voltios, pues lo más probable, pues lo vas a quemar y vas a escuchar un montón de gente que te van a decir, yo lo tengo así, y este y lo otro, pero pues han corrido con suerte, pero no, ese no es la norma y no es lo recomendado. ¿Te entiendes? No exceder el voltaje, que es el más importante, porque hay mucha gente que exceden los watts y no ha pasado nada, pero el voltaje, pues estás apretado. No lo lleves al máximo, porque puedes llevarte, y pues ahí llega el maldito humo, como yo digo. Cuando llega, mira, esto empezó a botar humo, y casi siempre es porque excediste el voltaje de operación que te dio como máximo. Mira, esta pregunta es bien polarizante en los foros, y es que las resistencias dañan los equipos. Las resistencias me explico como calentador, cafeteras, tostadoras. Mira, las resistencias como tal no es lo que va a dañar el equipo, porque yo en mi casa yo utilizo el microondas, el calentador, lo he utilizado incontables de veces, y eso no te va a dañar. Ahora, sí te puede dañar el inversor, tu sistema, si tú estás excediendo o llevando al máximo la capacidad. Vamos a ponerte un ejemplo. Si tú tienes un inversor de 2000 watts y prendes el calentador de ducha, pues no fue la resistencia lo que te dañó el inversor. Lo que te dañó el inversor, si es que se te daña, es que un calentador de ducha consume 2000 watts mínimo, ¿entiendes? Y si tu inversor es de 2000 watts, pues lo estás sobrepasando, estás llevándolo por ahí para abajo, y si se calienta, y entonces pues llega a que se quema, pero no es porque es la resistencia. Si tú tienes un inversor ahora mismo de 6000 watts, un Schneider de estos 6848, y eso así, pues mira, eso te prende el calentador de ducha muerto de la risa, y te prende una cafetera muerto de la risa. No es porque sea resistencia, es porque su capacidad pues admite ese power que solicita esa resistencia. Ahora, nosotros casi siempre, los usuarios de sistemas solares, evitamos las resistencias por eso mismo, porque consumen, si tú estás a batería por la noche y tienes un banco pequeño, pues vas a ver que si prendes el calentador el voltaje te va a bajar un montón, porque estás exigiéndole 2000, 2500 watts más los que tienes prendido en la casa de cantazo. Entonces pues eso jala un montón. No es porque te lo dañe, es porque tiene un consumo muy alto, así que esa cosa tienes que tenerla bien clara. Otra pregunta, ¿por qué si tengo un voltaje al irse el sol rápido baja? Esa pregunta también es un poquito bastante común, y pues ahora mismo tú estás viendo tu voltaje, si estás a 48 voltios lo estás viendo en 50, 51, y de repente cuando son las 6 de la tarde viste que bajó porque lo tienes conectado y estás utilizando la nevera, el televisor, par de abanico, y de repente viste que bajó de 51, bajó a 49, y tu ¿qué pasó aquí? Lo que pasa es que el voltaje, mientras haya sol, el voltaje se va a mantener, de las baterías se va a mantener un voltaje que se llama flotación. Entonces, pues cuando tú ves que ya no hay sol, pues obviamente el voltaje va a bajar. ¿Por qué? No quiere decir que se te agotó la batería. Lo que pasa es que ese no era el voltaje de la batería. Ese voltaje estaba ahí porque el controlador le estaba mandando para mantenerlo en un voltaje que se llama voltaje de flotación. Así que sí, y eso va a depender mucho de la capacidad y el tamaño de tu banco. Si tú tienes ahora mismo, estás a 24 voltios y tienes solamente 4 baterías, como cuando yo empecé, cuando se iba el sol, tú veías que bajaba a 24, 24.3, 24.2 a las millas. Y era porque como tenía 4 baterías pequeñas solamente. Ahora si tú tienes 2 bancos, 3 bancos de baterías de
de 400 amperes hora cada una de esas L16, pues vas a ver que se va el sol, pero él se va a mantener a un voltaje bastante alto porque tienes para responder. Pero sí, el voltaje cuando tú estás y estás viendo las tablitas estas que te dicen, entonces pues la gente dice, no puedes bajar el voltaje menos de 48 voltios porque dañan las baterías. Y eso no es totalmente cierto. Lo que pasa es que ese voltaje que te está diciendo las tablitas, que es más o menos para que tú tengas un estimado, no es una ciencia cierta, porque va a depender de un montón de cosas, de la cablería, de que tú tienes conectado, del tamaño de tu banco, de tu inversor, muchas cosas de esto. Eso es para que tú tengas más o menos una idea. Pero entonces, pues tú vienes y le quitas ahora mismo el power. Si tú apagas, esa medida se tiene que tomar quitándole el power de todo lo que está con, es más, hasta el inversor consume 30, 40, 50 watts. Hay inversores que consumen 100 watts, más que un abanico prendido, ¿viste? ¿Entiendes? O sea, que si tú tienes un banco pequeño y tienes un Cine Gear de eso, aunque apagues todo, si no apagas el inversor y no tienes con qué medir, obviamente, y quieres medir solamente con la pantalla del inversor, vas a ver que el voltaje no es el adecuado para medirlo con esa tablita. ¿Por qué? Porque estás ahora mismo midiéndolo con un consumo. O sea, que tienes que apagar todo, dejarlo que un momento que repose, y cuando él repose vas a ver que va a empezar a subir, y cuando lleve media hora, una hora, dependiendo, pues entonces pues ahí tú más o menos mides y comparas con la tablita que te dio el fabricante, y entonces pues tienes un más o menos de cuánto está. Ahora vamos a ver esta. Esta es bien común. Los inversores híbridos como los Growatt, MPP Solar, TA Solar, no hacen absorción, no hacen las 3 etapas de carga. Dígase bulk, absorción y flotación. Mira, no es que no hagan absorción, lo que pasa es que no tienen para tú ponerle unas horas, como cuando tú le pones a un ABA que tú le dices, yo creo que esté 2 horas. Él hace un cómputo, pero de que hace absorción, él puede estar dependiendo. Si tú ahora mismo lo tienes de backup, pues vas a ver que él va a subir al voltaje de bulk hasta que le pusiste en absorción, y ahí va a bajar. ¿Por qué? Porque esas baterías no están descargadas. ¿Para qué él va a estar 2 horas o 3 horas o 4 horas? Hay gente que le pone más, ¿entiendes? 4 horas haciendo absorción si tú no las usaste, ¿entiendes? Esas baterías están solamente de backup y la luz no se fue o no tuviste ningún consumo. Pues él hace un cómputo, sí, de que hay algunos fallos y se han identificado de varios MPP Solar y diferentes marcas que salen prematuros de la etapa de absorción, sí, y eso lo están tratando de arreglar y han hecho modificaciones con actualizaciones con nuevos productos, pero casi todos los que yo conozco sí hacen las 3 etapas. Esta es bien importante. Si bajo de 50% en una batería de ácido plomo, obviamente las baterías de litio, algunas te dicen que puedes descargar hasta 80, algunas te dicen que puedes descargar 90%, pero en las baterías ácido plomo hay una leyenda que te dice que si bajas de 50% estás dañando las baterías. Mira, eso no es 100% cierto, sí tiene algún tipo de validez, pero no es así como te lo dicen. No quiere decir que porque tú descargaste tu batería a un 60% o más de 50%, ya las dañé, ¿entiendes? No, hay unas tablas que te dicen, y casi siempre la medida que se utiliza es que si tú descargas la batería a 50%, pues te puede durar 2000 ciclos, vamos a ponerte un ejemplo. Pero eso no quiere decir que tú la tienes que descargar solamente a 50%, las puedes descargar a un 60, a un 70, pero te va a durar menos ciclos. Todas esas medidas van a estar en la tabla, en la gráfica que te tiene que dar el manufacturero, las puedes descargar el manufacturero. Si ya tú acostumbras a descargar tus baterías un 80%, que solamente le queda un 20%, si te iban a durar 2000 ciclos, a lo mejor te van a durar 900 ciclos. O sea, eso no quiere decir que la estás dañando, sí, le estás acortando su tiempo de vida, porque al estar haciendo unas descargas más profundas, pues el tiempo estimado de vida y su ciclo de vida pues va a ser menor, pero no quiere decir que ya las dañé, porque en una emergencia, si se fue la luz un par de días y no ha llovido y no te vas a quedar sin luz porque la descargaste 1, 2 o 3 veces a más del 50%, así que eso pues tampoco. Busca la tabla de tus baterías y ahí vas a ver el estimado que ellos hacen. Lo que pasa es que casi siempre se comercializan
con una descarga de un 50%. Estas baterías duran 2.000, 3.000 ciclos, pero casi siempre esa medida es descargándolas a un 50. Si las descargas a un 60, pues en vez de 2.000 te van a durar 1.900. ¿Entiendes? Esa es la teoría. Esta sí que la he visto un montón de veces y crea mucha confusión. ¿Por qué la gráfica del inversor me dice que estoy en un 60% o del controlador? Esas rayitas que tú ves en el controlador, que de repente estás así y ves que la batería te dice estado de carga 50%. Pues mira, esa tabla que al principio es un poquito desafiante, porque pues tú te crees que eso es el estado de carga que tú tienes, pero esa tabla es bien incierta. Yo ni la miro, de verdad, el caso, y mi recomendación es que ni la mires. ¿Por qué? Porque ahora mismo si yo estoy, eso se deja llevar por un voltaje y hace una técnica y un cómputo ahí que no lo acabo de entender nunca, pero nunca da las medidas precisas. Ahora mismo, si yo estoy descargado y me descargué mi batería más del 50%, por ponerte un ejemplo, anoche, y él pega a subir más del voltaje de absorción, a la vez que él pase el voltaje de flotación, ya él te va a marcar que estás a 100%, pero todavía le falta más de la mitad del recorrido para poder cargar. Así que mi recomendación es que eso no es una medida, a menos que no tengas un battery monitor, que tenga un shunt y que ese monitor de la batería sepa cuántos amperes, primero que tiene que saber de cuántos amperes es tu banco. Mi banco es de 400 amperes, pues entonces ahí tú solo pones al battery monitor y entonces pues él va a saber cuánto está recibiendo y cuánto estoy sacando. Y a esa medida pues es un poco más confiable, porque si tú tenías 400 amperes hora, esas baterías, la capacidad de 400 amperes hora, y le saques 200 amperes hora, pues él te va a marcar que estás aproximadamente a un 50% de capacidad, porque de las 400 que tú le dijiste al battery monitor que tu banco cuenta, pues ya le sacaste la mitad. Pues eso es una medida más precisa, pero en la tablita que te sale en el controlador, esa gráfica, pues esa gráfica se deja llevar por el voltaje, y pues ahora mismo, aunque estén agotadas, te puede estar marcando que está 100%, igual que si están cargadas, te puede estar marcando que estás a un 80, un 70%, o sea que esa medida no es recomendable. La recomendación es, pues si tu batería es abierta, pues ya con el tiempo, la verdad el caso es que al principio es un poquito complicado, pero ya con el tiempo esa pantalla tú ni la miras, ni miras el voltaje. Yo no te recomiendo que tú estés, porque al principio cuando uno está fiebrú, uno se sienta al frente de las baterías y pegas a sacar gravedad específica y a estar cambiando parámetros y déjame ecualizar y de cada 2 días estar ecualizando, pero eso le hace más daño que bien, y he podido verlo. Mucha gente de estas personas que he visto que están súper motivadas con sus baterías y mira, estoy a tanto por ciento, pero voy a ecualizarlo hoy porque es que tiro otro. La realidad del caso es que después tú escuchas que se me dañaron 2 baterías y las tuyas que no las has ecualizado están ahí dando candela, ¿me entiendes? O sea, que eso es una medida que tienes que tomar con precaución. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a tratar de regular el voltaje en estas baterías así con ecualización o estos métodos de corregir, pues esos cambios no vienen ahí de que tú lo ecualizaste y ya mañana eso va a estar ready. Porque las baterías no se dañan de la noche a la mañana, y para recuperarla tampoco se va de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Tú le subiste 1% al voltaje de absorción, ya no quiere decir que mañana están arregladas, tú la tienes que dejar 1 semana, 2 semanas, y después entonces tú verificas, porque si no las vas a dañar, ¿entiendes? Y el tiempo ha dicho, pues, ha dado secundando esa versión, porque hemos visto varias personas que están dañando sus baterías prematuramente por esos cambios, y algunas veces es malo, pues, porque las personas pues que no saben pues siguen esos consejos y lo que terminan es dañando sus baterías. O sea, no es que no le cojas la gravedad específica, no es que no de esto, pero tampoco te vayas como un loco ahora a estarle haciendo cambios si el manufacturero te dijo que va a tantos voltios, ¿me entiendes? Pero porque escuchaste por ahí que alguien te dijo que no, que hazle esto, porque déjalo 4 horas así, No, trata de leer e instruirte. Esas son las preguntas más básicas que de esto. Hay un montón de foros en internet. Yo en mi canal de YouTube aquí abajo tengo una lista de reproducción de un montón de videos que hemos hecho de cosas de energía solar, y puedes instruirte. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Este es mi canal de YouTube de tecnología, pero también tenemos una sección de energía renovable, porque mi sistema
poco a poco, si ves mis videos de YouTube, vas a ver, yo empecé a 12 voltios con un inversor de onda modificada y con 2 baterías y seguí por ir para abajo hasta que he logrado hoy, pues lo que yo quería, ¿viste? Pero, otra pregunta también bien importante, que esa es la que veo mucho en los foros, por la, por la pregunta de que si, mira, estos contratos de 25 años, que si medición neta, mira, yo en mi caso en particular, yo no caería, yo no compraría, no es que caería, yo no compraría, en mi caso en particular, yo no compraría o me meteré en una deuda de un sistema de 25 años. Primero porque yo me encanta la tecnología y sé el ritmo arrollador que lleva la tecnología y sé que de aquí a 25 años lo que voy a tener es un cacharro viejo, de un iPhone 3G, un iPhone 3G cuando vamos por el 13 o el 14, qué sé yo. O sea, que vas a estar bien obsoleto. Y segundo, de que eso no es para todo el mundo. Si tu consumo es bien poco, creo que puedes hacer un prestamito en una cooperativa, si es que no tienes el esto. Yo lo empecé poco a poco, pero yo lo monté yo mismo, pero yo sé que no todo el mundo tiene la misma intención o capacidad o destreza para montarlo ellos mismos. Pues mira, cógete un prestamito en una cooperativa y búscate varias opciones. ¿Sabes por qué? Porque el vendedor te va a espetar su sistema, punto. Si él lo que vende son Tesla, pues aunque tu consumo, aunque tú pagues 15 pesos de luz, te va a espetar una Tesla, ¿me entiendes? O sea, que cuando tú vienes a ver, estás pagando 150 pesos de luz, porque eso es un vendedor, ¿me entiendes? Y no es que sean buenos o malos, es que ese es su trabajo. Si yo fuera vendedor también te lo voy a espetar, ¿me entiendes? Eso es como todo. Pero si tú te orientas por acá con personas que no estén tratando de obtener ninguna ganancia, que no es mi caso. Yo trato de obtener ganancias con mis videos de YouTube, pero aquí yo te estoy diciendo que yo no vendo placas ni nada, yo lo hice yo mismo, ¿viste? ¿Entiendes? Y pues te puedo decir que se puede hacer, pero tienes que aprender y entender esos conceptos. Y pues ahora, aquí en Puerto Rico, desde que pasó el huracán María, pues se ha convertido en una cultura de los de medición neta versus los off-grid, los que no creen en el sistema y los que se quieren ir fuera del sistema y los que están en medición neta. Mi opinión en particular es que la medición neta es ahora mismo la elección más inteligente, y más, obviamente, siempre teniendo un backup de baterías. ¿Por qué? Porque estas personas que la pasaron mal en la tormenta fue porque estaban en medición neta con algún contrato, con placas en el techo, pero no tenían respaldo. Ahora, si tú tienes un sistema de medición neta con un respaldo que te cubra por la noche cuando no hay gasol o cuando no hay energía eléctrica, tienes lo mejor de dos mundos. Tienes a tu sistema de energía eléctrica como un respaldo de batería para zumbar porque mira, ahora mismo estas placas están aquí, pero en mi casa no se está consumiendo nada. La nevera, o sea, que todo este sol que está haciendo que me está poniendo sudar bien duro, se está perdiendo, ¿entiendes? Porque no hay, pues si ahora mismo yo, lo que pasa es que ves que mi sistema lo monté yo y no está autorizado y no tengo los equipos correctos, pero si lo tuviera la oportunidad, esa sería la mejor opción para mi entender, porque ahora mismo estuviera exportando todo lo que sobra para la energía eléctrica, ¿viste? ¿Entiendes? Y por la noche me va a bajar mi consumo porque ya tengo un crédito, pero siempre teniendo en cuenta que tengo que tener un backup de baterías que respalde para cuando aquí en Puerto Rico que están pasando estos apagones, pues poder no pasar necesidades. Otra pregunta también que se hace mucha gente, mira, yo tengo, ¿cuánto me sale un sistema? Yo lo que uso más que mi aire, el de las nenas, 3 aires y esto y lo otro. Mira, uno de los enemigos número uno de las baterías son los aires acondicionados, punto. O sea, para tú correr un equipo a batería con aires acondicionados tienes que tener, no es que no se pueda, siempre contando que si tienes los recursos para hacerlo, pues está todo bien, hazlo. Pero no te creas que con 4, con 8 bateritas, ¿entiendes? Así tú vas a correr 3 aires a 62 grados y por ir para abajo y no va a pasar nada, ¿entiendes? O sea, vas a matar las baterías, o sea, tienes que hacer arreglos. Casi siempre, a menos que no estés en medición neta, si estás en medición neta, pues pon los aires en el sistema y cuando hay una emergencia que no haya luz, pues ten un panel de cargas críticas que pueda sacar los aires del sistema y puedas correr abanico, ¿entiendes? Y pasar la emergencia, porque a menos que no tengas un backup chévere de batería, ¿viste? Y tú tienes un par de miles de pesos ahí en batería y entonces, pero no te creas que aunque sea con una Tesla y tienes 3 aires, estás descargando las baterías
Y lo más probable cuando amanezca, el aire está apagado y el sistema está apagado y te quedaste sin nada. Porque aparte de tener batería, también tienes que saber que tienes que tener de esto que está aquí atrás para poder respaldar lo que estás gastando. Porque no es solamente que yo tengo baterías, porque ¿y con qué tú las vas a cargar? ¿Entiendes? Como he visto gente que ponen su sistema, él se apaga a las 2 de la tarde, a las 2 de la mañana, porque llegó a 48 voltios y empieza a cargar con energía eléctrica para atrás. ¿Qué tú estás haciendo ahí, chupapi muñaño? ¿Entiendes? Estás consumiendo de la batería, quitándole ciclos de vida para después cargarlas con energía eléctrica. ¿Entiendes? Que es peor porque si gastaste 300 amperes hora, lo más probable necesitas entre la conversión, la pérdida y todo lo que hay, necesites de 300 watts que consumiste de las baterías, de 300 amperes hora o watt hora, vas a necesitar casi el doble, ¿entiendes? En energía eléctrica para poder recargarlo. O sea que eso es totalmente inaceptable, tú estar poniendo tu sistema para que se apague a las 2 de la mañana, para que entonces lo que gastaste desde la noche, que se fue el sol, hasta las 2 de la mañana, lo recuperes con energía eléctrica. No, papi. Y si fue un instalador que te sugirió eso, busca otro lugar donde orientarte, en verdad, porque ese no era el de esto. Pero mira, dale, que ya pasamos la media hora. Suscríbete al canal si tienes algunas preguntas, ponlas aquí abajo y ya tú sabes, conversamos en los comentarios y ya tú sabes, suscríbete al canal si no lo has hecho, chequeamos un próximo video, bye.